Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre probar los espíritus, ¿se acuerdan? Que había diferentes espíritus que aparentaban ser del Señor, que fungían de ser del Señor, pero veíamos que los mismos no concordaban con lo que decía el Señor, ¿sí? Hablamos de espíritus mentirosos y el espíritu de verdad. Hablamos del espíritu malo y del espíritu bueno. Hablamos del espíritu inmundo y del espíritu santo. Hablábamos de un espíritu mudo y de un espíritu clemente, que hablaba claramente. Hablábamos del espíritu del hombre y hablábamos del espíritu de Dios. También hablábamos del espíritu que adivinaba. Pero hay un espíritu de poder. Pero en todo esto se resumía de que había muchos espíritus. Pero en sí el espíritu de Dios era uno solo. Y nos habíamos basado en el texto de 1 de Juan que decía, probad los espíritus. Amén. Ahora vamos a ver la segunda epístola del apóstol Juan. Si me acompañan, por favor, necesito que me acompañen. A segunda epístola de Juan. La segunda epístola. Algunos se creen vaqueros, ¿verdad? Y andan disparando por cualquier lado. Pero vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Juan. Y dice, él escribe así, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Cuando Juan escribe esta carta, muchos creen que va dirigida a una mujer, porque dice mi amada. Algunos consideraban que había una persona ahí, a la cual consideraba su amada. Sin embargo, lo que concuerdan la mayoría de teólogos, que es la señora elegida, viene a ser la iglesia. Porque dice, mucho me regocijé más abajo, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Ok? Entonces eso hace denotar de que no se está refiriendo solamente a una persona, sino se está haciendo referencia a la iglesia. Y es que como estábamos en persecución y como había aberración a los cristianos, a veces se tenía que mandar las cartas y las epístolas en una forma, digamos, encubierta, como para que el que agarrara y leía las primeras líneas decía a mi amada, no, esta es la carta para su señora, dejen pasar esa carta que está llevando. No se va, no, eso no iba a estar leyendo toda la carta, ¿no? Para enterarse de lo que le decía, que le manden la mantención, ni nada, ¿no? Sino ya solamente con decir, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, ya no, está mandándole una epístola, una carta a una persona diferente, no propiamente a la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Y es interesante que en el saludo dice que le manda a aquellos que practican la verdad. ¿Y qué es practicar la verdad? ¿Quién me puede decir? Practicar en Cristo. ¿Cómo? Practicar en Cristo. Practicar en Cristo. Cristo es la verdad. Y prácticamente está diciendo que habla a los hombres libres. Porque ¿qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué nos hace? Libres. Libres. Y está diciendo, hermanos, ustedes pueden estar en persecución. Ustedes los pueden atormentar. Ustedes pueden ser quemados vivos en los coliseos,
pero no importa. Ustedes conocen la verdad y ustedes siempre serán libres. Amén. Amén. La verdad y la libertad es algo que se lleva adentro. Yo me acuerdo, hay un libro de Tom Sawyer sobre un esclavo, Kunta Kinte. Y el tipo se andaba escapando de los campos de algodón en Estados Unidos. Y él les decía, ustedes me pueden tener preso, pero yo siempre seré un hombre libre. Ustedes me vuelven a traer acá, pero yo soy un hombre libre. Amén. Amén. Y es importante que nosotros tengamos ese concepto también, de que nosotros a través de la verdad de Cristo somos hombres libres. Amén. Amén. ¿Se acuerdan por qué habían escrito la primera carta? Yo les había explicado, ¿no? De que el gnosticismo estaba entrando dentro de la iglesia. Y la verdad tiene que ver con eso. Conocer la verdad significa conocer la palabra de Dios. Pero dice en el versículo 4, así que tenganlo abierto ahí porque vamos a ir desarrollando, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Amén. Y este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que andemos según sus Mandamientos. mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hay una palabra de repetición, dice andar. La verdad no es simplemente algo que estudiamos y creemos. La verdad es algo que nos motiva. Es algo que nos incita a seguir adelante. Porque la verdad no es suficientemente saberla. La verdad tiene que ponerse en práctica. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo puedo conocer la verdad. Puedo conocer a Cristo, pero seguir preso en mis delitos y pecados. Puedo seguir preso en mis concupiscencias. Hay mucha gente que conoce la verdad, sin embargo sigue atrapado en vicios, sigue atrapado en problemas, sigue atrapado en angustias. Conocen la verdad. ¿Cuántos conocen a un Dios proveedor? Amén. ¿Sí? Sin embargo, hay gente que se levanta todos los días angustiada por lo que ha de comer y beber ese día. Pero si tú conoces la verdad, que hay un Dios proveedor, tú sabes que ese día vas a comer y beber. Amén. Porque Dios en su palabra dice que Él es nuestro Padre proveedor. Y esa es una verdad, porque Dios no miente. Pero hay gente que sigue, que conoce la verdad, pero sigue atrapado en la duda. Sigue atrapado en la incertidumbre. Si es que la verdad no es suficiente con saberlo. Yo puedo conocer la Escritura de memoria. Inciso, párrafo, línea, letra. Después decir cuántas veces dice amor y cuántas veces dice odio y cuántas veces dice Satanás y cuántas veces dice Espíritu Santo. ¿Y de qué me sirve si yo eso que he estudiado no lo pongo por práctica? Es decir, conozco la verdad, pero sigo siendo esclavo de la mentira. Es decir, Juan se regocijaba porque estaba seguro de que estos hijos andaban en la verdad. Lo cual equivale a ¿qué? A andar en la luz. Son hijos de luz.
Nosotros somos hijos de luz. Y la gente nos distingue como hijos de luz. Y nos dice, a ver, Verónica, vos estás diferente. A ver, María, algo está cambiando en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando conoces la verdad y empiezas a estar libre, se manifiesta tu espíritu hacia afuera. Amen. ¿No he encontrado gente que le dice, ese chico es diferente? Tiene algo. Siempre me dicen que tenemos algo. Sí, tenemos algo. Tenemos la verdad. Y como tenemos la verdad, es el Espíritu de Dios el que se va a manifestar a través de esa verdad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Amen. Y eso es lo que nos está diciendo Juan. Ustedes tienen la verdad. ¿Qué más dice? Y nos dice que tenemos que amar. ¿Sí? Dice ahí que tenemos que amar. Un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído y hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, la palabra dice que tenemos que amar a nuestro prójimo y aún a nuestro enemigo. Pero el amor cristiano no está basado en un sentimiento. Es más, tú no tienes que amar a tu hermano porque te agrada, sino porque conoces la verdad. Amen. Porque la palabra te dice que tienes que amar. Ay, pero no me gusta su cara, no importa, salió feíto el chico, ¿qué vas a hacer? Tenés que amarlo. Es tu hermano en Cristo. Porque la verdad, porque la palabra dice, amaos los unos a los otros en el temor de Dios, en el amor de Dios. El amor ágape es la aceptación al otro tal como es. El amor que Dios nos manda es amar a los hermanos en fe. El amor de los creyentes está en el hecho de pertenecer, ¿no?, a Cristo y no a una congregación. Amen. El amor de Dios no está basado en que yo amo al que está en mi célula, o a mi congregación, o a mi iglesia, o porque lo ama a mi pastor. No, eso no es el amor de Dios. El amor de Dios está basado en que yo te amo porque te amo y punto. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que ser imitadores del mismo. ¿Sí? Y Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo estamos todos. O dice solamente, porque Dios amó a todos los creyentes que ha dado su vida. No dice. Porque Dios amó a todos los judíos, tampoco dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Amen. Al mundo. ¿Y nosotros a quién tenemos que amar? Al mundo, pero no las cosas del mundo. Amen. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Y es increíble que dentro de nosotros, dentro del pueblo de Dios, muchas veces no hemos llegado a entender que tenemos que amar al mundo, pero sobre todo a nuestros hermanos, y amarlos en la verdad. ¿Y cuántas veces usted se ha encontrado con algún hermano que está en otra congregación a la cual usted antes perteneció, y cuando lo vea usted se cruza de vereda? Con tal de no saludarlo, ¿verdad? Eso no es amor. Ellos estaban ustedes unidos por un vínculo congregacional, no por el vínculo de la verdad. Por eso es que Pablo, en su carta
En la 1 Corintios dice, uno dicen que sos de Cefas, otros de Apolos, otros de Pan. Ustedes no son de ninguno de nosotros, querido. Ustedes pertenecen a Cristo. ¿Acaso yo he muerto por ustedes? ¿Yo di la vida por ustedes? No. Es Cristo quien murió por todos nosotros. Amén. El vínculo de nosotros y de llamarnos hermanos es porque nos une el amor de Cristo. No mi amor como pastor. No. Si usted va a amar a su hermano porque viene y me quiere a mí, está usted equivocado. Usted tiene que amar a su hermano porque usted conoce la verdad. Amén. Y la verdad dice que tenemos que amarnos porque escrito está. Amaos los unos a los otros. Así está escrito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así está escrito. Por tanto, yo no voy a desear el mal a nadie, y menos a mi hermano que conoce la verdad. Amén. Amén. Uy, qué silencio en la noche. Todo está en calma. ¿Sí? Y estas cosas que nos manda Dios, de amarnos unos a otros, tiene que ver porque el amor y el conocer la verdad protege la iglesia. Crea un escudo. No sé si ustedes ven dibujitos animados, pero a mí me encantan los de ciencia ficción cuando atacan a ciertos... hay películas donde van atacando el pueblo y se crea un cono, ¿verdad? Un campo, ¿cómo se llama? Campo de protección, como un domo, ¿no? Como un domo así, y bombardean y arriba, pum, 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 y los de abajo están mirando así, mire qué lindo, fuegos artificiales, porque no llega a ellos, ¿verdad? Y es que el amor es el mayor domo que podemos crear en la iglesia. Amén. Y cuando vemos que nos atacan, ese amor y ese conocimiento de la verdad va a hacer que nosotros no caigamos en manos de los engañadores. Por eso, en el versículo 7 al 11 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, dice en el versículo 9, y no persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque él le dice bienvenido, el que le dice bienvenido, practica sus malas obras. Vamos a ver 3 aspectos acá. Amén. Amén. Primero, habla de los que engañan. Nosotros tenemos que ver que los que engañan son aquellos que utilizan las artimañas del enemigo y se meten en la iglesia para causar divisiones y disensiones. Son maestros que van tras sus propias concupiscencias, que vamos a ver más adelante, para tratar de justificar sus propias acciones a través de lo que ellos enseñan. Pero la verdad es una sola. En esa época, cuando está escribiendo esta carta, está hablando de unas corrientes filosóficas a través del gnosticismo, y una era del docetismo. El docetismo decía de que Cristo no había venido en cuerpo, sino solamente en espíritu. Porque el pensamiento de ellos era de que no puede estar un ser tan espiritual poseer un cuerpo. Amén. Ellos decían que el cuerpo era una cobertura, era, ¿cómo decirles? Era una cárcel
Y que aquellas cosas que tú hacías en el cuerpo, después espiritualmente no traían consecuencias. Porque no eras tú quien pecaba, era el cuerpo el que pecaba. ¿Me dejo entender? ¿Y cuántas veces ahora esa doctrina de hace tantos años se viene viendo hoy día en las iglesias? No, Dios te va a perdonar. Dios murió por tus pecados que tuviste, que tienes y que pecarás y seguirás pecando. No hay problema. Dios te perdona. Dale, metele, chata. Hermano, todo lo que hagamos tiene consecuencias. Amén. No hay nada que se le escape a Dios. Y Dios sí vino en cuerpo. Y pensando Tomás que era un espíritu, Jesús vio y le dijo, ven Tomás, mete tu dedo acá. Y él palpó las llagas y dijo, bienaventurado aquel que sin ver, yo. Cristo vino en cuerpo. Había otro que se llamaba Cerentino. ¿Sí? Y Cerentino, o Cerinto, decía esto, de que Cristo, cuando fue bautizado, entró el Espíritu de Dios, fue Dios, y antes de la crucifixión se fue. Cosa completamente adoctrinal, fuera de contexto. ¿Sí? Y contra estas cosas luchaba el Señor, o estaba luchando Juan. ¿Sí? Por eso es que él decía, en 2 Tesalonicenses, con respecto a la venida, esto está hablando Pablo, dice, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni como carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amados, ¿usted no ha escuchado últimamente? No, ya viene el Señor. No, el Señor ya está cerca. Las señales, hermanos, existen desde el principio. Es más, hasta se ha formado una religión a través de lo que dijeron que ya venía el Señor. Los adventistas. Tuvieron fecha, día, hora, que Dios me reveló y siguen esperando el advenimiento. Pues se llaman adventistas porque esperan la venida del Señor. Hermano, la verdad yo no sé cuándo venga el Señor. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted qué estudia? Hermana, lo único que yo le puedo decir, hermano, es que usted esté preparado para la venida del Señor. Amén. Y si no viene, usted ya está preparado y se va para arriba. Yo ya les dije, el temor a la muerte es justamente eso. El no estar preparado para morir. ¿Sí? Hasta el más ateo, en su lecho de muerte, si va un cura, va un pastor, dice, por si acaso pégame una oradita. La incertidumbre de la muerte, ¿verdad? Entonces, no se deje llevar por esas doctrinas. Amén. Ahora, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Y están los que destruyen las cosas que tú tenés. Nos advierte de que tú estás siendo formada acá, ¿verdad? Ustedes están siendo formados acá por la palabra, ¿verdad? Muchos ya tienen años en la palabra, pero muchos también tienen cosas cerradas dentro de sus corazones. Es momento en que nosotros empecemos a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué me enseñaron mal? ¿Dónde estoy pensando mal?
¿Y el otro por qué me enseñó tal cosa? Cuando usted tiene esas dudas, venga acá, hable conmigo. Pastor, mira, a mí me enseñaron de que el Espíritu Santo no era una paloma, sino un cuervo. Entonces lo vamos a charlar, vamos a ver a través de la Escritura si era un cuervo o era una paloma. Sí, ¿estamos? O de repente me decía, era un pajarotero, qué sé yo. Y de repente yo te puedo hacer entender que por ahí el pastor dijo eso, que la verdad es una paloma, pero estaba haciendo una metáfora o quería hacer alusión a algún pájaro, bueno, y le salió el tero ese rato. ¿Sí? ¿Me dejo entender? No dejemos. Y es que hoy en día, dentro de las iglesias, vemos que se dan muchas predicaciones y muchas formas que destruyen la verdad. Déjeme decirle, usted puede escuchar a un predicador que le puede decir, y usted puede ser bendecido, usted puede prosperar de repente, pero estar apartado de la verdad. Y dice, ¿cómo pastor? Sí, por ejemplo, usted puede decir, vino tal pastor y predicó sobre la prosperidad, yo entregué, qué sé yo, 100,000 pesos puse adelante y me salió trabajo, me salió mis negocios. Y estás yendo a la iglesia, no, yo no voy más porque tengo que atender mis negocios y mi trabajo. ¿Me dejo entender? Amén. ¿Y el pastor qué hace? Mientras usted traiga el diezmo, hermanita, siga trabajando. No. Porque usted lo que va a hacer es irse tras las cosas del mundo. Que son necesarias. Todos tenemos que trabajar, todos necesitamos un sustento. Pero si te alejan de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, si tú ya estás pensando en tus negocios, qué sé yo, empezaste a prosperar y tienes que levantarte ahora a las 5 de la mañana, ir a abrir el negocio, pusiste una fábrica, ver a los empleados, ver que tengan esto, que está bueno, no digo que esté malo, pero ya a las 5 de la mañana antes tú te levantabas a orar. A las 5 de la mañana antes tú clamabas al Señor, leías tu palabra, y ahora ni siquiera agarras la Biblia. Y cuando vas a la iglesia la llevas de desodorante acá abajo, pero nunca las ves, nunca las has abierto. Esa semana. Hermanos, la bendición aparente no significa andar en la voluntad de Dios. Propiamente. ¿Ok? Cuidado con las enseñanzas esas. Y nosotros decimos a veces, pero me dijo el pastor, me dijo el profeta. Hermano, no sé lo que le diga a su pastor, no sé lo que le diga el profeta, no sé lo que le diga el apóstol y el casi ángel que ya tiene alitas, pero que es joroba. Esta es la verdad. Amén. Esto es lo que nos hace libre. No hay otra cosa. No dice, y conoceréis al pastor Valdivia y él os hará libres. No dice eso. Dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis mi palabra. No os dejéis engañar por los engañadores. ¿Ok? Ahora, ¿sabe qué dice? Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Usted tiene que perseverar. Y cuando habla de cualquiera que se extravía, se está refiriendo a una situación. Extraviarse es ir un poco más allá de. ¿Ok? ¿Y sabe a qué se está refiriendo ellos? Se está refiriendo a aquellos que se creen progresistas y modernos en la palabra. Y sabe que hoy en día, dentro de las iglesias, están los dos, o los ortodoxos o los progresistas y modernos. ¿Cuáles son esos? Los progresistas son aquellos que dicen todo está bien, predico, qué sé yo, prosperidad,
predico que Dios te perdona todo, que no importa, tú sigues haciendo la tuya, y se vuelven más buenos que Dios. A mí en la Escritura, viendo lo que habla nuestro mismo Señor Jesucristo, yo jamás miré que le dijo a los fariseos, fariseos mentirosos, sigan así nomás, total, yo los perdono. ¿Qué les dice a los sacerdotes? Sepulcros blanqueados. Dan el, ¿qué dice? Dios mío. No, ustedes dan el grano, lo más chiquitito, diezman de lo más pequeño, sin embargo sus padres se mueren de hambre. Se han olvidado de cumplir lo que Dios ordena. Honra a tu padre y a tu madre. Dice que diezman. Sí, pueden diezmar, pero se han olvidado de lo otro. Fíjense. ¿Y qué les decía a los que sanaban? Tus pecados te han sido perdonados. Ve y no peques más. Sin embargo, hoy en día, las iglesias se han vuelto contemplativas del pecado. Es cierto, nuestra iglesia también es una iglesia, como yo les he dicho, para enfermos, pero en recuperación. Es decir, este es un hospital espiritual, donde viene usted enfermo, pero usted va a ser sometido primero a ¿qué? A una limpieza con agua y jabón. Después de la limpieza con agua y jabón, ya le vamos a tirar un poquito de alcohol a la herida. A ver si hay infección. Y si le arde, vamos a decir, ahí hay infección, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar el chupo, como decimos. Es decir, vamos a reventar el grano. Y vamos a ver qué cosa hay ahí. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un bisturí y vamos a cortar, porque de repente ese grano ya es una bola de grasa. Entonces vamos a cortar y vamos a sacar ese grano todo enquistado, toda esa masa de grasa que tenías ahí. Y de repente es un tumor. Es decir, las iglesias son lugares donde constantemente estamos curando, pero vamos sanando. No vamos dejando que te mueras enfermo. Esa es la diferencia. Una cosa es que yo te admita con tu pecado y te contemple con tu pecado, y otra cosa es que no sane tu pecado. Es muy diferente. Yo te puedo contemplar con tu pecado, pero te tengo que curar. Te tengo que decir, hermano, esto está mal. No lo hagas. Y te tengo que ayudar a sanarte. No ser contemplativo, no ser supermoderno. Ay, no, Dios se encargará. No, Dios no se va a encargar. Dios no va a enviar a ángeles a hacer mi laburo. Mi trabajo como pastor es sanarte. Mi trabajo como pastor es mostrarte en la palabra que lo que estás haciendo está mal. Ay, pero se va a ir porque es el que más diezma. Me importa un cuerno. Que se vaya si quiere irse. Pero yo no puedo ser cómplice del pecado del hermano si yo no le hago ver su error. Si usted no le hace ver su falencia, su pecado, usted es cómplice de ese pecado. ¿Me estoy dejando entender? Amén. Amados, tengamos mucho cuidado con eso. Ya están los otros, ya también, los ortodoxos. Para ellos también hay palo. Porque ellos también se creen que no, ese es un impuro. Ese es un desertor de la palabra. No tiene perdón de Dios. No, tiene que irse de la iglesia. Pecó, no tiene que irse. No, de acá no puede estar. ¿Perdón? ¿Y tú no pecas? Preguntaría yo a esos siervos. Yo el otro día, en lo que manejo el internet, en un grupo ponían
de que estaban los apóstatas, ¿no? Decían, no, porque ese es un apóstata de la palabra. No, porque agarró, engañó a su mujer y se fue, qué sé yo, qué sé cuánto. Y ese libro no hay que leerlo. Entonces yo les ponía, ¿no? ¿El libro lo escribió antes de caer o después de caer? No, antes de caer. ¿Y por qué no lo voy a considerar? No, porque es un apóstata, tiene que ser rechazado en este lugar. Perdón. ¿Y dónde está la misericordia y la gracia que recibiste de Dios? ¿Acaso no es para compartirla? ¿Acaso si mi siervo y si mi consiervo cae, yo no tengo que ir donde él y levantarlo y ayudarlo? ¿Y volverlo a meter en las huestes del Señor? Y decirle, hermano, caíste, ven. Vamos a sanar tu corazón. Vamos a restaurar tu vida. Esa es nuestra labor, hermanos. No tenemos que ser ni contemplativos ni jueces, porque a Dios no le va a agradar. Porque el único juez es Dios. Por eso es que Dios no hace tratos personales. Otros me decían, no, porque ¿sabe qué? Yo hice un trato con Dios, entonces yo no voy a hacer eso porque yo acordé eso con Dios, que no lo iba a hacer. ¿Ah? Yo me quedé callado. Por respeto. Pero hermano, esto no sufre cambios. Maldito aquel que modifique una coma, una tilde. ¿Para bien o para mal? ¿Para ser contemplativo o para ser un tipo que trata a todo el mundo de apóstata? Ah, no, porque cuenta chistes, es un apóstata. Yo cuento chistes acá y no me considero un apóstata. Ya sé que son malos los chistes, pero chiste al fin y al cabo. ¿Sí? Hermanos, debemos permanecer en la doctrina. Debemos permanecer en la palabra. ¿Quién enseña la sana doctrina? Usted me dirá, mi iglesia de la sana... No, porque estamos conociendo recién la sana doctrina. La sana doctrina se lleva a cabo en el conocimiento constante y en la intimidad con Dios constante de los siervos. Y no solamente es en el conocimiento, sino cada vez que yo llego a poner en práctica algo, me vuelvo de la sana doctrina. Amén. Porque yo puedo conocer algo de acá, con lo cual vengo luchando durante años. Entonces todavía no tengo la sana doctrina. ¿Por qué? Porque eso no quiero enseñarles a ustedes. ¿Y por qué no se los quiero enseñar? Porque yo no estoy cumpliendo eso que dice ahí. ¿Ok? ¿Me dejo entender, verdad? ¿Sí? Entonces la sana doctrina tiene que ver con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de la verdad y con la puesta en práctica de esa verdad. Eso es sana doctrina. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabe también a qué se refiere? Tú conoces un poco y lo pones por práctica, eso es bueno. Pero si tú conoces todo y no pones en práctica nada, te vas a ir de patitas al cielo de Satanás. Que aparentemente es como el cielo. Tú cuando entres ahí te vas a morir en invierno, vas a llegar a la puerta del infierno y dices, ay, qué tibiecita que está como así, entra adentro. No cometas ese error, ¿sí? Amén. Amén. Por último, Juan advierte de que a estos falsos maestros y a estos falsos profetas y a esta falsa gente no le demos cabida en nuestras vidas. No le demos cabida en nuestros hogares. Hoy en día hay muchos. Juan advierte esto debido a que en los tiempos pasados, y ya sabes por dónde viene el camino, ¿verdad? Porque sabe que
Así como cuando tú recibes recompensa de profeta, recompensa de maestro por cuidar al profeta o al maestro, también como cuando tú cobijas al pecador, recibes la misma recompensa de él. No es solamente para un lado, es para el otro también. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Algunos comentaristas, finalizamos con esto, decían así, que Juan llega más lejos, dice, no hay que saludarlos en la calle, decía el apóstol Juan. El hacerlo sería dar señales de que se los reconocía en cierta medida. Es decir, que ellos tenían también la verdad. ¿Sí? Debe dejarse bien en claro a todo el mundo que la iglesia no tolera a los que destruyen la fe con la enseñanza. Aquellos que nos están queriendo inculcar que todo está bien, o aquellos que nos están queriendo decir que el amor de Dios solamente es para sus elegidos, no. El amor de Dios es para todos, para unos, y el amor de Dios es para corrección, no para tapar tu pecado. ¿Ok? Miren, dice esto. Cuando el santo Policarpo se encontró con un hereje que se llamaba Marción, algún día vamos a hablar de este le dijo, o sea, Marción le dijo a Policarpo, ¿me reconoces? Y él le dijo, reconozco al primogénito de Satanás. Duro, ¿no? El propio Juan, ahora habíamos hablado de Cerinto, ¿verdad? Dice así, el propio Juan salía huyendo de los baños públicos cuando llegaba el hereje Cerinto. Decía, salgamos de aquí a toda prisa, no sea que se nos hunde el edificio, decía, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está aquí. Fíjense cuánto celo había en la época primigenia de la iglesia. Hoy en día conocemos la verdad y nos hacemos para un lado y preferimos oír aquello que nos agrada y no querer escuchar lo que Dios nos tiene que decir, por más que no nos agrade. Hermanos, amemos en la verdad, creamos en la verdad y seamos libres en la verdad del Señor. Amén. 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 Oremos. Señor Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor Padre Santo, a amar de verdad. Enséñanos, Señor, a discernir espiritualmente aquellos que hablan tu verdad, Señor. Apártanos de todo aquello, Señor, que nos impida amarte y alabarte. Dios mío, te damos gracias. Bendecimos, Señor, en este tiempo de dificultades a tu pueblo, Señor. Padre amado, que ninguno de ellos pase escasez, para que no seas tú avergonzado, Señor. Porque si alguno de nosotros pasara escasez, Señor, ¿dónde estaría tu palabra de que tú eres nuestro proveedor, papá? Fortalece nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, nuestros corazones en este tiempo de tanta incertidumbre, tanto en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, Señor. Que aprendamos a confiar en tu verdad y que podamos andar libres y transmitir esa libertad al resto. Esa libertad, que podamos llevar paz, sosiego a nuestra sociedad, Señor. Gracias, Padre amado, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Que tengan una linda semana, amados. Amén.